Bienvenido, apreciado docente, a tu programa educativo Espacio E. Continuamos con el curso para el desarrollo de la educación, curso de estrategias para el desarrollo de la educación incluyente. En la primera clase abordamos el tema de la educación incluyente, lo que nos permitió fortalecer conocimientos básicos acerca de cómo atender a la diversidad educativa en el marco de la educación incluyente. En este segundo programa abordaremos el tema de las adecuaciones curriculares, la cual aprenderemos la importancia, la necesidad y el sentido de las adecuaciones curriculares para atender a la diversidad educativa y a la vez propiciar una respuesta educativa a nuestros estudiantes. A continuación los invito a que veamos el siguiente video. Existen muchos tipos de necesidades educativas en el aula. Entre ellas tenemos lo que es el rendimiento académico, abandono pedagógico, necesidades de aprendizaje severo. Necesidades educativas en el aula de clase tenemos varias: abandono escolar, la deserción escolar, bajo rendimiento académico, el abandono familiar, niños y niñas con padres de familia que emigran hacia otros lugares fuera y dentro de nuestro país. Son el bajo rendimiento académico, los problemas de aprendizaje, el bajo nivel de funcionamiento intelectual que tenga un estudiante, sea este con discapacidad o no. El abandono escolar, abandono pedagógico, desinterés también de los padres como de los niños para ir a la escuela y deserción escolar. Agradecemos la participación de nuestros apreciados docentes con su respuesta acerca de las necesidades educativas más comunes en el aula. Pudimos observar que lo más frecuente que podemos encontrar en nuestro contexto educativo son el desinterés por el estudio, la complejidad que existe en nuestros estudiantes por aprobar las asignaturas, habiendo un bajo rendimiento de una o dos más asignaturas y debido a nuestro contexto social que a veces el estudiante tiene problemáticas en el marco de su proceso educativo, hay un abandono temporal en el aula de clases. Necesidades más comunes presentes en el aula: desinterés por el estudio, abandono temporal de la escuela, dificultad en el aprendizaje de los contenidos en las distintas disciplinas, bajo rendimiento académico de los estudiantes en una a más asignaturas. Como apreciamos en la lámina anterior, las necesidades más comunes presentes en el aula de clases son el desinterés en el estudio. Una necesidad muy común en nuestros estudiantes. ¿Qué está pasando ahora? Porque el estudiante tiene una desmotivación total con respecto al estudio, un desinterés pleno. Otra de las necesidades estamos el abandono temporal de la escuela. Esto se nos sale de la mano a muchos de los docentes. Enfermedades de nuestros estudiantes, problemas de índole social en los hogares de nuestros estudiantes, que dificulta que el estudiante lleve una secuencia de los programas educativos. Tenemos la dificultad de los aprendizajes de los contenidos en las distintas disciplinas. Vemos siempre la frecuencia, la mayor dificultad o es matemática, o es el español, o es las ciencias sociales, la lengua extranjera, y el estudiante siempre está presentando dos o tres dificultades a la vez. Y llegamos al gran sentido de nuestra razón de ser, al presentar los resultados evaluativos en nuestra práctica docente. ¿Qué sucede? El bajo rendimiento de una, dos o hasta más asignaturas durante cierto periodo del corte evaluativo que dificulta que el estudiante tenga un éxito en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación los invito a que veamos el siguiente video acerca de lo que nos refieren los maestros, el significado de las adecuaciones curriculares. Es una estrategia que tenemos para poder trabajar con los niños que tienen necesidades educativas especiales. Estas adecuaciones curriculares nos facilitan para que los niños puedan llegar a lo que es el aprendizaje en el aula de clase. Son modificaciones o ajustes que se hacen al currículo, a la metodología, para dar respuesta a las necesidades educativas que presenta un estudiante que tiene problemas en su aprendizaje, sea este con discapacidad o sin discapacidad. Son estrategias metodológicas que los docentes implementan en las aulas de clase, lo que facilita mejorar el rendimiento académico de cada uno de los niños que presentan diferentes necesidades educativas especiales. Son ajustes que hace el maestro en el aula para dar respuesta a las necesidades de educación que tienen los niños. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Son estrategias educativas para dar respuestas específicas y adaptadas a las necesidades educativas asociadas o no a discapacidad de un estudiante.
En las adecuaciones curriculares se deben tomar en cuenta intereses, motivaciones, contexto social y emocional, características y habilidades de los estudiantes, con el fin de que tengan un impacto significativo en su aprendizaje. Anteriormente pudimos escuchar las conceptualizaciones de las que son las adecuaciones curriculares. Una adecuación curricular consiste en una estrategia educativa dirigida a satisfacer las necesidades educativas asociadas o no a discapacidad que nos presente un estudiante, brindando una respuesta a ese estudiante que hemos tenido por determinado tiempo en el aula de clase y nos sigue dando ese problema que llamamos hipotéticamente problema, pero que en realidad el estudiante presenta una necesidad la cual no ha sido identificada en tiempo y forma, teniendo ese rezago educativo de nuestro estudiante en el aula de clase. Hay que estar muy claro que tenemos que tomar en cuenta siempre los ritmos de aprendizaje del estudiante, las necesidades reales que presenta nuestro estudiante y sobre todo, estimados profesores, interiorizar en la parte afectiva del estudiante, abocarnos a la necesidad de este alumno, qué está pasando, qué es lo que está pasando. Tenemos la costumbre de indagar a nuestro estudiante antes de solicitarle el ejercicio de una tarea, por qué no la hizo, qué fue lo que pasó, qué es lo que te está afectando, cuál es la dificultad específica que él presenta. Preguntémoselo, va a ser una estrategia ideal para después nosotros tomar las determinaciones necesarias para elaborar esa educación, esa adecuación curricular oportuna de nuestro estudiante. Objetivo de las adecuaciones curriculares: garantizar una respuesta específica a una determinada necesidad educativa a uno o varios estudiantes en el aula de clase, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos estado llevando la secuencia de este programa educativo en el cual hasta el momento hemos aprendido la conceptualización de las adecuaciones curriculares. Pudimos apreciar de igual forma las dificultades más comunes en nuestra aula de clase y ahora recién acabamos de ver el objetivo de la adecuación curricular. En síntesis, estimados profesores, la adecuación curricular va a ser una estrategia que vamos a utilizar para que el estudiante podamos accesarle los contenidos del currículo y promover de esta forma su promoción a otro contenido que en realidad satisfaga la respuesta educativa. De igual forma, la adecuación curricular permitirá acceder todo el endamaje de este proceso educativo que nosotros tenemos en determinado grado para el estudiante. Listo. Tipos de adecuaciones curriculares. 1. Adecuaciones curriculares de acceso, referida a todas las adecuaciones que debe de realizar la escuela para permitir el acceso del estudiante a las instalaciones de la misma. Están relacionadas a medios auxiliares como rampas, pasamanos, gradas especiales, de igual forma sistemas de comunicación como el sistema Braille, máquinas Perkin, audífonos, sillas de rueda, muletas, etcétera, que permitan que nuestro estudiante llegue a la escuela. 2. Adecuaciones curriculares de elementos del currículo. Están referidos a todos los elementos del currículo nacional básico, indicadores de logros, contenidos básicos, actividades de aprendizaje, procedimientos de evaluación y la temporalización en conjunto con la metodología. En las adecuaciones curriculares de acceso se deben adecuar los siguientes elementos. Empezamos número 1 con los elementos espaciales del aula de clase. ¿Qué tal tenemos acondicionada nuestra aula, profesores? La iluminación, la pizarra, los asientos. ¿Qué condiciones brindamos a nuestros estudiantes con respecto a nuestra aula de clase? ¿Es nuestro centro de trabajo? ¿Qué tal es la ambientación? ¿Cómo está la distribución de ese estudiante que a veces presenta la dificultad y no lo tenemos cerca? No observamos la necesidad previa del alumno para poder nosotros estar de acuerdo a la necesidad que nos presente el estudiante. Otro segundo elemento que debemos de adecuar en las adecuaciones de acceso tenemos la organización del espacio en el aula. ¿A qué me refiero con todo esto? Romper un poco ese esquema tan esquemático, tan repetitivo, tan tradicional en la colocación
del mobiliario que tenemos en nuestra sección. Ubicar al estudiante de distinta manera. Organizar a nuestros estudiantes fuera del aula de clase, siempre y cuando manteniendo la debida disciplina que deben mantener nuestros estudiantes sin perder el orden y la disciplina que debe presentarse en las escuelas, teniendo mucho cuidado en no interrumpir ni hacer ningún tipo de interferencia con nuestros compañeros docentes de las aulas siguientes o posteriores. Otro elemento que podemos hacer en esto mismo de organizar el espacio en el aula de clase es con relación a ubicar la posición de los asientos. En forma de U, podemos ubicarlo en formas cuadradas, podemos trabajar las orientaciones de clase, las preguntas, una fila, segmentar la fila A, fila B, fila C, fila D, que en muchas ocasiones ustedes lo han hecho perfectamente, pero que a veces perdemos eso por tanta presión de trabajo, por esa continuidad que debemos de seguir con la presión del tiempo, pero podemos adecuarlo permitiendo que nuestros estudiantes disfruten ese espacio educativo en el aula de clase. Esta es una muy buena estrategia, compañeros. Podemos hacerlo de esta forma. Adecuemos los espacios en el aula a través de mover los pupitres. Otro elemento significativo es con respecto a la organización de los estudiantes. Podemos tener la capacidad de agruparlos en parejas, en tríos, en grupos de trabajo, en equipos. Organicémoslos en el aula y podamos sacar 2 o 3 estudiantes o 3 grupos de parejas fuera del aula de clase. De igual forma, podemos trasladarnos al patio de la escuela a elaborar la clase, a realizarla, que sea una clase motivacional, que despierte en el estudiante ese interés que hemos descrito en las clases anteriores. Adecuar el momento de evaluar. La evaluación es uno de los procesos más temerosos, más complejos que nuestros estudiantes perciben. Ellos lo toman como la medición de lo que hemos trabajado durante determinado tiempo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad adecuar el proceso de la evaluación como un proceso tranquilo, sencillo, flexible, que el estudiante vea que en realidad, en vez de medirlo, estamos reafirmando lo que él ya ha aprendido durante todo este tiempo y reforzar, si en un caso fuese necesario, en lo que él esté perdiendo la dificultad. Otra cosa vital, que aunque a veces no tenemos recursos y tenemos siempre la limitancia económica con relación a los materiales que se nos distribuye nuestro director, es con respecto a la elaboración de los murales por contenido. Es elemental, estimados profesores, que siempre nos auxiliemos de los rincones de aprendizaje. Cada una de nuestras clases, irlas adecuando y posicionando en un espacio del aula con respecto a la temática. Esto le sirve a usted, en el momento de estar dando la clase, mande al estudiante a reafirmar el concepto, a reafirmar el procedimiento en el papelógrafo, en la cartulina, en la maqueta que hemos trabajado previo con nuestros estudiantes. Va a ser un proceso dinámico que le va a facilitar a usted el proceso de enseñanza y al estudiante el proceso de aprendizaje de una forma completamente efectiva. Y lo vital, propiciar un clima agradable en el aula de clase. Mantengamos el salón limpio, mantengamos esa concordancia, esa sintonía agradable en nuestra aula de clase. Que el estudiante nos sienta a nosotros los docentes como que estamos a la par de él. Otro tipo de adecuaciones curriculares son las adecuaciones de los elementos del currículo. Estamos referidas a las modificaciones que vamos a realizar durante nuestra programación y elaboración de nuestro plan didáctico. Los elementos que vamos a ajustar son los siguientes. Indicadores de logros, contenidos básicos, actividades de aprendizajes, procedimientos de evaluación, metodología, temporalización. Es importante, estimados profesores, que el único elemento que no se modifica de nuestro programa educativo son las competencias de grado. ¿Por qué, profesores? Porque estas van vinculadas básicamente en el diseño curricular, en la parte marco de lo que nosotros pretendemos conseguir en ese año lectivo con nuestros estudiantes. Pasos para elaborar una adecuación curricular.
Revisar la evaluación diagnóstica, el informe pedagógico y la evaluación psicopedagógica, si cuenta con ella. Lectura y análisis de las competencias. Adecuaciones a los indicadores de logros tomando en cuenta los contenidos y la competencia. Adecuación de los contenidos básicos. Adecuaciones en la metodología. Adecuaciones en la evaluación. Los pasos para elaborar la adecuación curricular tenemos que tener en cuenta 6 pasos específicos. El primero es revisar la evaluación diagnóstica, el informe pedagógico y la evaluación psicopedagógica si en un caso contar el estudiante con ella. Otro de los elementos es la lectura y el análisis de las competencias. El tercer elemento, y este elemental, que nos veamos esto porque el indicador de logro es lo que nosotros vamos a perseguir durante nuestra clase, este objetivo. El cuarto elemento son las adecuaciones de los contenidos. El quinto elemento, la adecuación en la metodología. Y el último elemento nos referimos a las adecuaciones en la evaluación. Apreciados profesores, en este momento hemos llegado al final de esta clase. Esperemos que haya sido de un valioso provecho. Para recordar, quiero explicarte que las adecuaciones curriculares son una estrategia para garantizar la respuesta educativa en nuestro estudiante. Esto nos va a permitir que el estudiante avance en su desarrollo educativo y evitar de una forma negativa el rezago del estudiante en el aula de clase. De igual forma aprendimos que existen 2 tipos de adecuaciones curriculares que debemos de realizar en nuestro contexto educativo, que son las adecuaciones de acceso y las adecuaciones de los elementos básicos del currículo nacional. De igual forma, pude explicarte los pasos para realizar la adecuación curricular, que en la próxima clase los estaremos desarrollando de una forma más precisa. Gracias por tu amable atención en este programa educativo que esperamos haya sido de mucho provecho y puedas aplicar todo lo que pudimos haber expuesto a tu persona con respecto a las adecuaciones curriculares. De igual forma, sea de beneficio para la atención de las necesidades educativas de nuestros estudiantes en tu escuela, en tu comunidad. No te pierdas el próximo programa en el cual estaremos abordando los pasos para realizar las adecuaciones curriculares de una forma con mayor precisión para mejorar tu práctica educativa en el marco de la educación incluyente.